Gracias, Padre Celestial, por esta palabra de poder, por esta palabra de victoria, mi Dios amado. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice: seguid el amor. Y cuando hablamos de amor, Dios es amor. Por eso nosotros debemos de seguir el amor, porque Dios es amor. Si nosotros seguimos a Dios, que es amor, nuestro corazón se va a llenar de amor. Y si hay algo que dice seguir el amor, porque el amor refleja el carácter de Dios en nosotros. Cuando nosotros tenemos amor, la gente puede, amén, vernos. Si usted mira, amén, las noticias, la gente que hace más caridad y todo eso, dice que hoy es un hijo de Dios. Porque la gente espera eso ¿de quién? De los que son hijos de Dios. La Biblia dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Yo no sé cuál es el don que a usted más le impacta, no sé cuál es el don que a usted más le gusta, pero la Biblia dice que nosotros procuremos los dones espirituales. Eso quiere decir que los pidamos, que los anhelemos, que los deseemos, porque un don espiritual sirve para edificar la iglesia de Cristo Jesús. Cuando nosotros, amén, callamos lo que Dios quiere hacer, muchas veces, amén, Dios va a despertar un corazón, muchas veces Dios va a traer paz a una vida, muchas veces Dios va a traer una sanidad a una persona. ¿Y qué pasa cuando nosotros no lo hablamos o no lo decimos? Nosotros le estamos robando la bendición a la persona. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuántas veces usted le ha robado la bendición a alguien? Y no porque lo hizo enojar, sino porque decidió no hablar, decidió no decir lo que Dios le estaba poniendo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con cosas que no son nuestras? Porque al nosotros no decir lo que Dios nos da para un mensaje para otra persona, estamos quedándonos con lo que no nos pertenece, con lo que no nos corresponde, con lo que Dios está dando y nosotros deberíamos de darlo, porque no es nuestro, viene del Señor para alguien más. Cuando nosotros procuramos los dones, tenemos que entender que cuando Dios te da un don no es para ti mismo, es para edificar a alguien más, para edificar a otra persona. Usted debe tener el corazón para poder dar, para poder transmitir a alguien más. Alabado sea Cristo Jesús. Necesitamos hablar aquí en lenguas y todo, pero en lenguas de señales, hermano, ¿no? De repente como que hacen unas señales que yo, ¿qué está diciendo, Señor? Tradúceme. Y gloria a Dios. La palabra del Señor dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué el don de profecía es importante? Porque la profecía es para edificación de la iglesia. La profecía consuela, la profecía exhorta. Jeremías era un profeta, amén, que Dios lo mandó en un momento crítico de Israel, un profeta que no lo querían porque él vino a dar un mensaje de alerta al pueblo de Israel, un mensaje no muy bonito que no todo el mundo quiere oír. La gente le gusta oír profecía cuando te dicen que ya viene la bendición, que ya viene la victoria, ¿sí o no? Que todo te va a ir bien, que te van a dar un carro, una casa, millones. Oigan, ¿quién no quiere ir a esa profecía? Quisiera ir a la profecía, sí, pero que se cumpla. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando le dicen a alguien arrepiéntete? Porque estás mal. Cuando a alguien le dice te quedan pocos días, arregla tu casa. ¿A quién le gusta hacer un trabajo así? A nadie. Una, porque no te van a querer, no te van a amar. La gente te va a odiar. En lugar de caer bien vas a caer mal, ¿sí o no? Cuando nosotros pedimos dones, tenemos que entender que el don lleva su cruz. Si no hay cruz, no hay gloria. ¿Cuántos quieren dones? Necesitamos dones, pero necesitamos conocimiento de Dios. La Biblia dice, sobre todo, que profetices. La profecía puede ser el don de ciencia, que Dios hable del pasado, de cosas, amén, que
Dios revela. Puede ser una profecía futura, palabra de sabiduría. Cuando nosotros miramos la profecía es extendida, pero se necesita de un carácter cristocéntrico, un carácter también que pueda hablar lo que Dios está diciendo, un carácter que exprese lo que Dios está hablando. Que sea bonito o sea bonito, la persona tiene que ese carácter de poder expresar, de poderlo decir. Y cuando te dicen mentiroso o mentirosa, usted tiene el carácter de seguir caminando y de seguir adelante, como si nada pasó. Ese es el carácter que uno tiene que tener cuando está en Dios. La palabra del Señor dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos hablando misterios con Dios. El diablo no entiende las lenguas, estamos hablando misterios con Dios. Por eso la Biblia dice que necesitamos orar en el Espíritu, orar en lenguas. Cuando estamos todos orando en lenguas, empieza más fuerte la manifestación de Dios. ¿Cuántos han sentido eso? Que cuando todos empezamos a hablar en lenguas y se suelta, amén, la gloria de Dios, se siente más fuerte la gloria, la presencia de Dios Altísimo, porque todos estamos hablando misterios con Dios. Entonces el apóstol Pablo decía: voy a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y uno puede estar orando en lenguas y por dentro puede estar uno hablando con Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros le pedimos a Dios por dentro, y cuando estamos hablando en lenguas, oígame, esa oración está ahí llegando fuertemente. Por eso es de que necesitamos que procurar los mejores dones. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso es obvio que no te puedes parar aquí a hablar en lengua media hora, porque la gente va a quedar como... Está el don de interpretación de lenguas. La gente piensa que el don de interpretación de lenguas es que tú vas a entender todas las lenguas que están hablando. No. Vas a entender cuando Dios da un mensaje. Cuando Dios da un específico mensaje, tú vas a entender ese mensaje. Dice la palabra del Señor: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablamos misterios. Hay cosas que empezamos a pedir cuando estamos hablando en lenguas que ni siquiera conocemos. Dios puede estar reprendiendo cosas que la gente ni se imagina. Dios puede estar quebrando cosas que la gente no piensa, porque cuando estamos hablando en lengua, estamos hablando directamente con Dios. Es el idioma del Señor. Alabada sea la gloria del Señor. Por eso el hablar en lenguas es una bendición. Óigame, es una bendición. Usted está de mal humor y se pone a hablar en lenguas y se le fue el chamuco. Se le fue. Porque cuando usted habla en lengua, oiga, se manifiesta la gloria de Dios. Algo empieza a pasar, algo empieza a ocurrir. Óigame, y aquella gente que estaba trastornada en la mente vuelve a su estado normal por el poder del Espíritu de Dios. Por eso, alabado sea el nombre del Señor, que los dones son importantes. Aleluya. Se calma. Usted habla en lenguas y de repente alguien se le manifiesta el chamuco también. Porque Dios puede empezar a reprender y de repente alguien que está poseído puede levantarse. Porque el hablar en lenguas es misterios con Dios. Entonces la palabra del Señor dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Quién no quiere ser edificado? Todos queremos ser edificados. Una profecía es ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. 3 puntos tiene una profecía. Edificación. El pueblo de Israel estaba siendo exhortado por Jeremías porque Dios quería edificar su pueblo. Y a la misma vez quería consolar a su pueblo porque había caído, amén, a Babilonia por causa de la rebeldía y del pecado.
exhortarlo primero para que cambiara sus caminos, para edificarlo y consolarlo de todo lo que había estado pasando, porque todo el que pasa cosas terribles, su corazón se deprime, su corazón se hace pedazos, su corazón se hiere. Por eso la Biblia dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, se apartare de sus malos caminos, la Biblia dice que Él sanará la tierra de ese pueblo. Jeremías llega a un momento donde él está exhortando para que Dios edifique y consuele, para que el pueblo de Israel volviera a reinar como estaba, porque el pueblo de Israel era el pueblo y es el pueblo escogido del Señor. Alabada sea la gloria del Señor. Y la iglesia es la iglesia que Dios escogió, y por eso es de que nosotros sabemos que en este tiempo todavía hay profetas, porque Dios dejó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios que Dios dejó para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Son un pueblo que no tiene profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso es necesario que meterse con Dios. Entonces, hay gente que de repente está a punto de hacer una locura y ¡pum! Dios habla y todo tranquilo. Entonces los dones son indispensables. Por eso es de que el enemigo ataca mucho lo que son los ministerios y los dones. Si todo está calmado, no hay problema. Pero si Dios empieza a obrar y a hacer cosas tremendas, se enoja el enemigo. Porque es donde la gente dice: oh, aquí está Dios, me tengo que arrepentir de esto, del otro, tengo que cambiar mi forma de ser, mi forma de vivir. Que es la profecía: te exhorta, te consuela, te edifica, hace muchas bendiciones cuando viene de parte del Señor, y todo lo que viene de parte del Señor viene a tener un cumplimiento tremendo. La palabra del Señor dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cada vez que estamos hablando en lenguas, nos estamos ¿qué? Edificando. Están pasando cosas grandes. Por eso es de que a nosotros no nos conviene contristar al Espíritu Santo, porque al parar de hablar en lenguas, al parar del mover de Dios, paramos de edificarnos nosotros, paramos de estar en ese fuego, en ese río del Espíritu, y no nos conviene. Porque solamente por el Espíritu Santo usted y yo podemos caminar diferente a como caminábamos antes. Solamente por el Espíritu Santo podemos renunciar a lo que hemos renunciado. Solamente por el Espíritu Santo podemos mantenernos firmes, avanzando y sin caernos, levantarnos, porque tenemos un Dios que tiene el poder, pero solamente con el poder del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a gente que dice: tanto que habla en lenguas? Quizá más de alguna vez lo ha escuchado. Pero lo que no sabe la gente cuando dice eso es que ¿qué? Que usted se está edificando a usted. Por eso es que estamos fuertes, ¿sí o no? Entonces el hablar en lengua, usted puede hablar en lengua toda la alabanza si quiere. Toda la oración se quiere, no puede orar así. Lo que no se puede hacer es predicar en lenguas, porque ya nomás no va a entender Dios. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor, la Biblia dice: el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Por eso la Biblia dice que es mejor que profetizar, porque cuando tú profetizas, alguien más va a ser edificado, alguien más va a ser levantado. Pero para poder profetizar se necesita fe, porque depende del tamaño de fe que tú tengas, así Dios te usa. Si no tiene tanta fe, se corta la profecía. Porque se necesita fe para poder creer primeramente uno
que es Dios el que está hablando y para poder exponerlo. Porque si está ahí, ¿será que es más? No tengo. ¿Verdad? Entonces se necesita la fe. ¿Todo el mundo profetiza? No todo el mundo profetiza. Porque hay dones diferentes. Algunos profetizan, otros hacen milagros, otros tienen el don de servicio. Hay muchos dones en el ser. Lo importante es que el don que Dios le dio a usted lo desempeñe con amor. Eso es lo más importante. La palabra del Señor dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quiere decir que no todos hablan en lenguas tampoco. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, de repente alguien está hablando en lenguas y uno escucha un mensaje, pero si el mensaje es para toda la iglesia, uno tiene que tener el valor de ¿qué? Venir y exponerlo. Porque el don de lenguas, de interpretación de lenguas, es para eso, para poder edificar a la iglesia de Cristo Jesús. Cada don que Dios está hablando en su palabra es para edificar el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Me acuerdo un día que estaba en la montaña. En la montaña pasaban cosas raras. Llegó un hombre, no sé de qué lugar, estaba buscando nomás y lenguas sin saber qué estaba haciendo. Me puso enfrente y dije: bueno, te arrepiento, Satanás. Mire, ese hombre salió. Porque no todas las lenguas son de Dios. Tiene que tener un discernimiento de espíritus, porque hay lenguas también satánicas. Entonces uno tiene que tener ¿qué? El discernimiento. Ese te lo da el Espíritu Santo. Entonces nosotros, al poder edificar a alguien, tiene que ser con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Todas estas, amén, herramientas que Dios dejó, armas que Dios dejó, son para edificar al cuerpo de Cristo Jesús. Lo mismo dice, imagínense que de repente Dios tenga una profecía. La Biblia dice que profetice por turnos, porque se imagina que todos se levanten y profeticen. ¿Usted cree que alguien va a entender algo? No. Entonces, ¿qué? Uno, luego el otro, y luego el otro, bonito todo, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor nos habla. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la citarra? Hace una comparación de las lenguas con los sonidos de aire, con los sonidos, para decir si no sabes cómo vas a distinguir. Porque las lenguas usted las escucha y no va a entender nada, a menos que sean lenguas de un idioma que Dios le quiera hablar a una persona, que es muy diferente. Un día empecé a orar por alguien y solamente hablé en lenguas, pues me quité, ¿no? Así se quedó. El otro día me llamó una pastora y me dijo que por la persona que había orado, Dios le dio un mensaje en su dialecto, y ese mensaje era de exhortación. Dios le dijo muchas cosas, y ese mismo día Dios no llevó a ninguno de los que hablaban el mismo dialecto, porque Dios quería decirle directamente solamente, porque no le iba a dar más. Solamente él entendió, y él fue a decir a la pastora lo que había pasado, y Dios nos restauró.
Entonces, cuando Dios hace eso es porque está dando un mensaje que en otro idioma. Tenemos el libro de los Hechos, donde dice la Biblia que muchos escuchaban hablarlos en diferentes lenguas de las que ellos hablaban, en medos, en persos. Entonces sabemos que hay lenguas angelicales y también Dios puede dar lenguas de otros idiomas que ni siquiera sabemos. Yo ni siquiera sabía que Dios estaba hablando en el mensaje a él. No me estaba orando y sentí orar así. Igual. Entonces Dios hace cosas que parecen incomprensibles para nosotros, pero Dios da ¿qué? Mensajes. Dios quiere transmitir mensajes a su iglesia, mensajes a su pueblo. Dios quiere que su pueblo pueda ser edificado, que pueda ser levantado, que pueda tener cosas grandes en el Espíritu. Alabada sea la gloria del Señor, porque cada vez que alguien está, amén, profetizando, que usted recibe una palabra, que bien se siente. Imagínese que usted está en una gran tribulación y alguien le dice, mira, si usted dice el Señor, esto y esto y esto, usted sale de su apuro, porque Dios le mandó ¿qué? A una persona. ¿Le fue a qué? A consolar. O imagínense que usted está a punto de ir y Dios te manda a alguien y entonces, se endereza. Entonces Dios ¿qué? También exhorta para enderezarnos. Entonces la palabra del Señor dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la palabra, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todas las cosas tienen ¿qué? Un significado. Por eso cuando nosotros también leemos la palabra, tiene que tener significado para nuestra vida. Porque si no es como cuando usted mira una revista y lo va pasando y pasando y pasando. Y al último, ¿y qué vio en la revista? Nada, nomás puro dibujos, porque no entendió nada. Entonces la palabra de Dios también tiene que tener un significado para nuestra vida, comprensión para nuestra vida, para nosotros poder ser ¿qué? Edificados por la palabra del Señor. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Nosotros debemos de valorar toda profecía que viene de parte del Señor, porque la profecía, amén, Dios la da para que nosotros podamos ser edificados. Entonces cada vez que Dios da una profecía, se tiene que entender que es una edificación. Dios está hablando, es una bendición grande. Mucha gente quisiera oír profecías o hablar profecías, y son cosas que le fueron dadas aquí a la iglesia de Cristo Jesús, porque por su misericordia recibimos dones, hay gente que sueña cosas y sale. Dios puede hablar por sueños, Dios puede hablar por visiones, Dios puede hablar por muchas partes. El problema es estar ¿qué? Conectados con Dios, conectados con el Señor. Así que la próxima vez no le diga, Señor, no me uses a mí, úsame, Señor. Aunque se meta en lío, ¿no? ¿Sí o no? Me acuerdo hace tiempo cuando estábamos en la iglesia en 84. Dios le habló algo a alguien que si usted me pregunta, no me acuerdo de qué fue lo que habló. Pero esa persona cuando terminé el servicio me dijo, ¿sabes qué? No sé ni de lo que estabas hablando. Ok, yo te entregué lo que yo recibí, ¿no? Como diciéndome, eso no es de Dios. Como a los 4 días me llamó la persona y me dijo, ¿sabes qué? Todo lo que me dijiste es así. Entonces, ¿cómo conoceremos que viene de Dios? Cuando se cumplen las cosas. Claro que cuando Dios le habla algo, no espera que se cumpla el otro día, a veces pasa, pero a veces toma tiempo. A Abraham le dieron una palabra y se cumplió casi a los 25 años. Ay, santo cielo, me decía, qué gran tiempo hay. 25 es mucho para el ser humano, pero toda profecía tiene ¿qué? Cumplimiento. Todo tiene cumplimiento. Todo lo que Dios quiere hacer se cumple. Cuando profetizaron que los perros lamerían los huesos de Jezabel, ¿hace cuánto tiempo lo profetizaron y después qué? Se cumplió. Entonces hay cosas que no se cumplen de la noche a la
que llevan ¿qué? Tiempo en cumplirse. El problema es que nosotros cuidemos la semilla, guardemos la semilla, lo que Dios nos ha hablado, para que pueda seguir avanzando y cuando llegue el tiempo de Dios se pueda cumplir en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Hay palabra que Dios da de revelación, de consolación, pero también pasó algo. La Biblia dice que le dijo Dios a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos y diles, así dice palabra de Jehová. Entonces también la palabra nosotros tenemos que ¿qué? Declararla, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Una cosa es decir y declarar la palabra, y otra cosa es decir, así dice Jehová. Son cosas muy distintas, diferentes. Cuando Dios dice y cuando usted declara, lo que ya está escrito es muy diferente. Son cosas muy distintas. Póngase de pie. Hay que procurar